ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Juan Diego Calzada. Juan Diego, muy buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos. Nada, que estamos de vuelta. Juan Diego Calzada, que ya muchos de nuestros espectadores conocen, actor, dramaturgo, director, creador escénico y diseñador gráfico, y bueno, uno de los miembros de Vértebro Teatro, aunque hoy vamos a centrarnos más en esa carrera en solitario que continúa. Antes hemos dado ese título, hemos hablado de ese puzzle. Empezaremos diciendo que este anglicismo, derivado por cierto del latín, pues se define, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como rompecabezas, un significante que evoca divertimento como juego, desafío en su sentido coloquial, de acertijo, e incluso violencia, por cuanto puede referirse, en su traducción más literal, a un arma ofensiva. Este compendio de piezas que encajan en las manos y en la cabeza de nuestro invitado se convierten en el mayor de los enigmas y al mismo tiempo nos invitan a descubrir una auténtica revelación. Bueno, ¿qué es puzzle, Juan Diego? Bueno, ¿qué es puzzle? Bueno, puzzle, como digo en el subtítulo, es una serie en vivo dividida en 5 capítulos. Cuando me refiero a serie, es que, a diferencia del año pasado, que la trilogía que hice de los colores fluor, cada parte tenía como una independencia, ¿no? Y en cuanto a la historia, en cuanto a todo. Y tenían en común el tema de ser en espacios reducidos, en espacios no convencionales para hacer teatro, pero puzzle sí quiero, de alguna manera, indagar en temas comunes en cada capítulo. Eso no quiere decir que para ver el segundo capítulo tengas tienes que ver el primero. Son independientes, pero de alguna manera hay pequeñas conexiones que serán el propio público el que hará luego que esas conexiones se junten y creen respuestas claras o no. Entonces un poco es eso. Ha sido pieza a pieza, pista tras pista. Comenzabas pues integrando a 500 personas de tu Facebook con esas instantáneas personalizadas en un álbum fotográfico tremendamente peculiar. En el segundo paso apelabas a otro de nuestros sentidos, ¿verdad? Pasábamos del espejamiento inicial de la vista a la llamada, a lo sonoro, y bueno, pues en tercer lugar la retina y el oído pues recibían un nuevo mensaje. Con esa aproximación pues continuaba este prolegómeno, que es también pues un paseo por el partido que se le puede sacar, ¿verdad?, la valiosísima herramienta que constituye la red de redes y claro, sobre todo las redes sociales, ¿no?, como un elemento comunicativo en sí. Claro, cuando yo me planteé puzzle, como tú lo has definido, como un enigma, sabía que no podía anunciarlo o publicitarlo de una manera convencional. Sí, ya quería que el público entrara en un juego en el que luego incluso en cada capítulo también estará muy presente, ¿no? El enigma, hasta qué punto el misterio se resuelve o no, cuánto doy de mí como espectador para resolver este capítulo. Entonces pensé en convertir a esas 500 personas en piezas. Entonces fue un trabajo arduo, largo y difícil, pero también muy bonito, ¿no? Porque ten en cuenta que cada 10 fotografías eran como 1 hora y media de trabajo. Entonces imagínate, 500, he estado todo un verano trabajando mucho al respecto. Entonces, bueno, lo lancé y la cosa era estar callado, no decir qué consistía. La gente empezó a lugubrar, a esto qué es, qué estás tramando, y hasta ahí. Y luego fui dando las pistas, ¿no? La de la llamada, que como bien has dicho, apelaba al sentido sonoro, al oído, y luego la tercera, que era aproximación, y que era mediante un vídeo sonoro y visual. Entonces, ahí ya hay pistas. Y además tú has dicho algo que tiene mucho que ver con lo que es puzzle, porque aunque habrá temas concretos que se tratarán en cada capítulo, sí hay algo que este año sí quería, y en esta propuesta sí quería indagar, y era el que el público se presentara o estuviera en una acción artística más allá de lo intelectual, que los mensajes o los temas o las ideas se filtraran no solo a través del cerebro, sino que se vayan filtrando, dependiendo de cada capítulo, de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los ojos son muy poderosos, pero si nos los tapamos, ¿qué pasaría, no? Entonces, tampoco quiero dar muchas más pistas, porque cada capítulo tendrá, pero va un poco ahí. Entonces, en esta propuesta, de alguna manera, el público está muy presente y son los que realmente harán puzzle.
porque yo lo que he hecho es crear unas estructuras básicas para cada capítulo que se dispararán dependiendo de lo que cada espectador elija o no elija, ¿no? En este primer capítulo, que se llama Libertad, pues lo que digo en el tráiler es que son 30 personas más 30 libros, 25 preguntas y 25 decisiones y un código por descifrar. Entonces ahí ya hay mucho que yo ni siquiera yo sé qué puede salir o qué va a salir, porque cada día será diferente. Seguimos indagando, ¿verdad?, adentrándonos y complejizando, ¿no?, esa misma estructura que ya tomábamos en esa trilogía de los colores flúor, empezando por emoticonos, continuando con adolescencia y finalizando con bucaque, aunque esta vez el desafío es aún mayor por cuanto nos encontramos con un grupo de personas más numeroso que no solo interactúa, además partimos desde el principio, ¿no?, sin intermediarios, con el propio actor se vuelve completamente proactivo, sino que además se le ofrece la oportunidad de hacerlo entre sí, ¿no?, dentro de ese auditorio que cada vez va a ser diferente, incluso si repetimos la función vamos a tener una experiencia totalmente distinta, ¿verdad? Tú, para empezar tú mismo, pues va a descubrir algo, ¿no? Siempre partimos de ese lugar secreto que solo conocen las personas que estén pues ese día apuntadas efectivamente, pero a partir de ahí es impredecible todo lo que puede suceder. Claro, y a diferencia de la trilogía de los colores flúor, en el que, aunque la premisa principal era público reducido y espacios no convencionales para hacer la propuesta, pero hablaba de mí, hablaba desde un punto de vista autobiográfico, aunque luego lo explotara y eso llegará a las personas. Pero en esta ya parto de que no hablo de mí, sino yo voy a ser uno más de los espectadores. Evidentemente me guardo cartas bajo la manga para poder ir sorprendiendo al público, pero no voy a hablar de mí ni de mi experiencia, sino voy a hablar de cosas que a mí me preocupan y que creo que pueden ser generales. Y ahí no podía ser un público reducido. O sea, es reducido, pero no tan reducido como la propuesta del curso pasado. Entonces planteé que fueran un número 30, porque me parece que con 30 personas puedes crear, lo que te decía antes, una microsociedad o un microestado, porque ya 30 es un número importante de personas a la hora de, según lo que elijan, qué va sucediendo o qué interconexiones va habiendo entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un reto más y también es un reto el no controlar, porque yo no es que intente controlar al público, pero sí no perderle de vista de que ellos estén dentro de la historia. Entonces, bueno, se aumenta el trabajo en cuanto a cómo yo me enfrento a la propuesta, pero bueno, con muchas ganas y súper entregado. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito mejor esta propuesta de puzzle. Ya aludías tú a Libertad, al primero de esos 5 capítulos. En él pues hacemos como una especie, simulamos, ¿no?, una especie de Google Earth en nuestra ciudad, a pie de calle. Nos encontramos con esas microescenas, esas instantáneas de bueno, ciudadanos con el rostro emborronado, y se nos lanza ya una pregunta que yo creo que en este momento se puede interpretar desde muchos puntos de vista y que puede ser incómoda e interesante a partes iguales. Si el Estado es un puzzle, ¿qué sucede cuando una pieza pues no encaja? Es más, si nosotros fuéramos una pieza de puzzle, ¿encajaríamos? Lo podemos encontrar desde el punto de vista individual, apelando quizá pues a cuestiones tan de actualidad, por desgracia, como la desigualdad, o también, bueno, pues a la propia situación política que está viviendo en estos momentos España con respecto a Cataluña. Claro, yo en este caso, y tú lo has dicho muy bien, el tema de Google Earth y de todo eso, que es un mundo indagar, porque realmente puedes hacer películas con Google Earth, porque hay escenas maravillosas con la cara emborronada, pero hay escenas, de hecho, bueno, en el tráiler hay en una de las escenas que cogí, resulta que, bueno, que aparece un amigo que le pilló Google Earth en ese día y era un día importante en su vida, y cuando me escribió me dijo, he visto el tráiler y me he quedado muerto. Yo no sabía, no era consciente de eso, pero sí sucede. Entonces, para mí lo más interesante en este primer capítulo, Libertad, es cuestionar y hacer ver a los espectadores hasta qué punto los que nos vigilan son Google Earth y el Estado, o también somos nosotros los que nos vigilamos entre nosotros. Por eso decir que somos piezas y que si el Estado es un puzzle, ojo, no lo afirmo, en condicional, si el Estado es un puzzle, ¿qué sucedería
si una pieza no encajara. Entonces, bueno, pues eso es disparar una serie de preguntas que el público tendrá que responder desde su individualidad, pero luego también como microsociedad, al ser 30 personas, ¿no? Y claro, y no sé qué va a pasar. Nadie sabe qué va a suceder, porque nuevamente, bueno, pues tú además, en calidad de actor, de autor, te desnudas, continúas también, ¿no?, en ese proceso de estar en carne viva sobre ese espacio, sobre el terreno, y además también aprovechando para, pues, revisitar, ¿no?, y de alguna forma acercarnos de otra manera a nuestra propia ciudad y a nuestro propio entorno, normalmente pues tan cotidiano, y al que vemos desprovisto de toda magia, ¿no?, y de todo enigma. Lo que sucede es que antes lo hablábamos, siempre creemos que lo mejor está fuera, ¿no? Con eso no quiero decir que lo mejor sea yo ni lo que yo hago, pero se están haciendo tantas cosas importantes artísticamente hablando en Córdoba, y utilizando y potenciando diferentes espacios, que para mí eso sigue siendo o forma parte de esta investigación que estoy ahondando en cuanto a llevar propuestas a lugares que no son convencionales. A mí como artista me enriquece, pero también creo que enriquece a que los espectadores se eduquen en otra forma de asistir a espectáculos, propuestas artísticas y todo eso. Entonces, para mí es un gozo, porque es como estar todo el tiempo en ese punto de equilibrio y de vértigo, porque no es nada seguro. Estoy investigando, no sé qué va a pasar, pero a la vez eso también lo compartes con los espectadores. Entonces creo que todo eso, salga lo que salga en cada capítulo y sobre todo en cada sesión con cada grupo de 30 personas, creo que ya el hecho de cómo la gente se predispone a venir a ver puzzle, o cuando venían a ver la trilogía de los colores flúor, creo que eso ya implica una entrega que es muy importante, porque de alguna manera tú ya recibes a un público que decide conscientemente ir a jugar, con lo cual tú ya tienes muchos puntos ganados. Claro. Continúa esa búsqueda también tuya, personal, profesional, y bueno, lo cierto es que la única constante, ¿verdad?, es que no hay constantes, ¿verdad? Esto es una travesía, es un viaje al que nos prestamos gustosísimamente, y bueno, pues aquí podemos hacer una mínima recapitulación de todo lo que ha sido tu trayectoria hasta ahora, desde aquel año 2002 con La Oveja Negra. Después de tu formación reglada, continúas con esa evolución autodidacta y con esa retroalimentación además tan saludable, ¿no?, entre el trabajo en equipo con Vértebro Teatro, que arrancaba también con esos ciudadanos y con esos encuentros Vértebro, y que bueno, que a finales de año ya nos trae una nueva propuesta, ¿no? En paralelo, esas iniciativas personales y las iniciativas dentro de la compañía, ¿no? Claro, bueno, de alguna manera, aunque la propuesta es de puzzle o la de la trilogía de los colores flúor, recae todo sobre mí o yo soy el que la lleva a cabo, sí podemos decir que es individual, pero no es tan individual al 100%, porque mis compañeros Nazario y Ángela están al tanto, son los primeros en saber de la propuesta. No todo, porque también ellos van a jugar, van a venir un día y van a jugar, pero sí saben, ¿no?, porque además tenemos que hacernos partícipes de todo eso, porque luego tenemos que poner la fecha y en agenda para no solaparnos en propuestas y en tal. Entonces, con Vértebro sí, seguimos trabajando, hemos estado todo el año trabajando en una nueva propuesta. En diciembre se verá una propuesta pedagógico-artística que se llama Futuro Público, y que lo que intentamos en esa propuesta es, en un intervalo de 1 hora, hacer ver al público un poco la teoría de lo que es el teatro contemporáneo hasta la actualidad, todo esto tocado con la yema de los dedos, es un apunte, no es un máster ni nada. Cómo los intérpretes o los dramaturgos llevan eso a la escena, y luego un mini espectáculo, todo eso en 1 hora, para que entiendan un poco cómo son todos estos nuevos lenguajes desde nosotros, y como luego hay infinidad de artistas que también lo están trabajando. Y luego en el primer trimestre de 2015 ya tendremos un siguiente estreno de Vértebro, de Oro, que es una propuesta unipersonal de Nazario, que ha estado trabajando entre España y Polonia, y se verá aquí en Córdoba, se estrenará aquí en Córdoba. Todavía la fecha está por determinar, pero será ya en un espacio, digamos, convencional, seguramente no. Queda la fecha, pero sí está el sitio, que es el Teatro Góngora,
Y bueno, y luego más propuestas que están ahí en bocetos y trabajándose todo ello, pero bien, vamos. Seguimos creciendo, ¿verdad? Sí, Pero creyendo en el arte como oxígeno para la vida, como un refugio, pero también como un mecanismo y un código para ponernos frente a frente con su crudeza y, bueno, pues su belleza también, ¿no? En alguna medida, y de verdad nos alegramos mucho de que estés ya, pues, más que de lleno en ese nuevo proyecto, que haya nuevas propuestas de Vértebro Teatro, que esperamos conocer aquí con vosotros, con el equipo, con la compañía, y bueno, no sé si nos puedes anticipar algo del siguiente capítulo de ese puzzle. Sí, decir que el primer capítulo, como has dicho antes, son 6 días, son 2 fines de semana, viernes, sábado y domingo. El primer fin de semana ya está completo, lo cual es una alegría, pero si hay gente que está interesada, pues que se vaya al segundo fin de semana, que es el 24, 25 y 26 de octubre, porque además de ahí ya casi todos los días están por la mitad de entradas, con lo cual la gente se sigue apuntando. Y bueno, como anticipo del segundo, sí que será en 2014, el segundo capítulo, y el tercero, cuarto y quinto será en 2015. Apunte, no sé, que evidentemente una vez vivan el primer capítulo, el segundo capítulo será adentrarse de una forma totalmente diferente a la primera. Sé que con eso no digo mucho, porque no estoy diciendo nada, pero sí, a ver, ¿cómo decir? Sí que tendremos que mirar de otra manera, a como lo hacemos diariamente, en el segundo capítulo. En el primero todavía hay que mirar de una manera convencional. Bueno, una propuesta muy, muy sugerente. Deseamos de corazón que continúen llenándose esas reservas, que continúe completándose ese aforo. Arranca Puzzle el 17 de octubre, pero habrá más fines de semana. Toda la información la vamos a encontrar tanto en la página web de Vértebro Teatro, en la tuya propia, juandiegocalzada.com, y también en ese muro de Facebook en el que diariamente se va actualizando la información. Juan Diego, te deseamos muchísima suerte. Sabemos que va a ir todo maravillosamente bien, y ya hemos podido ver en esos vídeos en Vimeo pues cómo disfrutan las personas que acuden a esos espectáculos. Los vemos ahí en vivo, cómo se implican, cómo se comprometen, y deseamos que eso siga siendo así. Bueno, pues, larga vida al teatro. Por estar aquí, y sobre todo al público, que es el que hace que todo esto tenga sentido, ¿no? Como pues, tú lo has dicho. Pues muchísimas gracias, Juan Diego, y bueno, seguimos en contacto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias.